Muy buenas noches, mis amados hermanos, consiervos, amigos, compañeros de milicia. Hoy estamos aquí, empezando un tema muy especial. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que se nos da, dándole gracias al Señor por todo este tiempo y toda esta semana que ha transcurrido, en el cual hemos recibido bendiciones en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, como personas individuales. El Señor ha estado hablando muy adentro de nuestro corazón, y por eso en esta preciosa noche en directo quiero compartir con ustedes algo muy especial acerca de lo que la palabra del Señor tiene para nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, si usted se está conectando, coméntele a otros para que podamos compartir este precioso tema que el Señor nos quiere hablar hoy. Por eso nos encomendamos a nuestro Dios Todopoderoso, dando gracias a Él, Padre eterno, Padre maravilloso, Padre bondadoso. En tus manos nos colocamos, en tus manos estamos, Señor, en estos momentos, Padre celestial, glorificando tu nombre y dispuestos, Señor, para recibir tu palabra que es verdad, tu palabra que es vida. Amados hermanos, bendiciones, gracia y paz una vez más. Hoy quiero impartir una palabra que el Señor ha estado dando a nuestra vida, y es algo muy interesante acerca de los 7 cántaros. Si usted es un estudioso de la palabra del Señor, pues le invito para que a través de esto tome un cuadernillo, un lapicito, y vamos a estudiar sobre los 7 cántaros. Vamos a entrar entonces en esta parte que es muy especial para nuestra vida, y sé que esto nos va a ministrar interesantemente a nosotros. Muy bien, los 7 cántaros. Vamos a empezar porque el tema es muy interesante, muy bueno, y esperamos que usted, a medida que va estando allí, vaya compartiendo con otros hermanos. Bien, los 7 cántaros, muy interesante lo que son los cántaros, ¿cierto? Los cántaros son recipientes de barro moldeados de varias formas por los alfareros. En Isaías 64:8 habla mucho acerca de esto, que es muy importante. La palabra de Dios nos compara a cántaros debido a varias cosas. A varias cosas. El primer hombre fue elaborado de barro o polvo de la tierra. Génesis 2:7. También porque el Señor nos moldea a su voluntad, como el alfarero moldea el barro. 64:8 y Jeremías 18:6. Luego porque somos lo vil y menospreciado, ¿cierto? Y en 1 Corintios 1:28, anote esta cita también. Y luego, como el barro sin ningún valor, somos menospreciados, pero con contenido y tiene un contenido en un tesoro que es nuestro interior en 2 Corintios 7. En este interior hay algo muy especial. Entonces, de la manera como un cántaro, pero bien, no se moldea para quedar sin darle alguna utilidad, porque el cántaro se moldea para darle una utilidad, ¿cierto? También nuestro cuerpo literal actual nos fue dado por algo, aunque esté destinado a desaparecer,
¿cierto? Fue creado para algo. Este cuerpo fue creado para algo, no fue porque sí, ¿cierto? Y es para que el Señor, es para el Señor este cuerpo y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6:13, porque nuestro cuerpo le pertenece a Él y somos de Él. Ahora bien, escúchenme bien esta partecita que es muy importante, donde la palabra de Dios encontramos ordenadamente varias situaciones en las que aparecen cántaros, las cuales son 7. Me pareció muy tremendo esto. Y esto es muy trascendental y muestran nuestro caminar con el Señor. Sin embargo, en el principio, nuestra existencia no comenzó así. Comenzamos sin cuerpo en la preexistencia de Dios, ¿sí? Antes de venir a la tierra, ¿no? Sin cuerpos, entonces, y sin cuerpo estamos allá, y sin cuerpo vamos a terminar. Va a ser un cuerpo totalmente diferente, y por lo menos no como el cuerpo actual, ¿cierto? Que es como un ciclo. Ahora, escúcheme bien esta parte. Entre los diferentes cántaros que muestra la Biblia, encontramos en orden 7 cántaros especial, alabado sea el nombre del Señor, en especial, los cuales muestran nuestro camino hacia la casa del Padre. Vamos a mirar esto porque es muy importante, porque estamos en un diario caminar, en un diario direccionar para ir, tener un encuentro con el Padre. Entonces yo le animo a que usted tome atenta nota de lo que está, de lo que vamos a decir. El primer cántaro es el cántaro vacío, el cántaro vacío. El primer cántaro a estudiar es el cántaro de Rebeca, en Génesis 24:15. Vamos a mirar ahí, en el cual vemos como detalles especiales que, interesante esto, que ella lleva el cántaro sobre su hombro y además lo lleva como vacío. En general, en este cántaro nos vemos representados en nuestra vida antes de conocer al Señor. Qué interesante esto. El cántaro antes de conocer al Señor. Y notemos los siguientes detalles. Número 1, estaba vacío el cántaro. Porque antes de conocer al Señor éramos cántaros vacíos, inconversos, en busca de ser llenados por algo y solamente servíamos de carga para nosotros mismos. ¡Wow! Tremendo. En ese vacío desesperante buscábamos llenarnos de cualquier cosa, menos de la presencia de Dios. ¿Sí? Y como el hijo pródigo, vivíamos perdidamente buscando el alimento de los cerdos, ¿ya? Vicios de todo tipo de pecado, de toda cosa inmunda, llenando así entonces, queriendo llenar esta parte. Pero anote esta cita para lo que acaba de decir. Lucas 15 del 13 al 16. Bien, continuemos. Nuestra vida transcurría en tinieblas y en sombra y de muerte, ¿cierto? Porque estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados, como lo dice Efesios capítulo 2:1. Lo único que teníamos era forma de cántaro, hecho de barro, y solamente eso. ¿Cómo se llama? Viviendo en el barro y como polvo de la tierra. La dominancia de las cosas terrenales en nuestra vida y las cosas carnales y mundanales eran preeminentes. Como estábamos vacíos, no teníamos ningún consuelo, no había ningún consolador en nuestra vida, o bien si nuestros consuelos eran solamente momentáneos o cosas pasajeras, cosas del mundo que pasaban, no como la palabra de Dios que permanece para siempre. Esa palabra de Dios permanece para siempre. Muy interesante lo que dice en Isaías 48. Segundo aspecto del cántaro de Rebeca. Ella llevaba cargado el cántaro, lo llevaba cargado.
El cántaro iba sobre el hombro de Rebeca, en Génesis 24:15. Esto es para Rebeca. Nosotros antes de conocer al Señor, o sea, cántaro de barro, polvo de la tierra, estábamos vacíos y era una carga. Sin Cristo, nosotros mismos éramos nuestra propia carga. Nosotros mismos nos cargábamos. ¿Quién más que nosotros mismos cargábamos con nuestros problemas, cargábamos con nuestras luchas, con nuestros conflictos, con nuestros desesperos? Estábamos solos, solos. Por eso no solamente estaba vacío, sino que lo llevaba cargado. Por eso, una de las invitaciones del Señor Jesús va dirigida a todos los que van cargados y fatigados para poder alivianar la carga. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El tercer aspecto del cántaro de Rebeca, ¿cierto? Venía buscando ¿qué? Un pozo. Rebeca buscaba agua para llenar el cántaro. Y notemos que llenó su cántaro antes que Eleazar, óigame bien, antes que Eleazar le hablara. Génesis 24, 16 y 17. En tal situación, vemos nuestra búsqueda inicial de Dios, pero bajo nuestro propio criterio, buscándole por medio de la profesión, de la práctica religiosa, pero sin la guianza del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros buscamos al Señor por nuestras propias fuerzas y nuestra propia manera. Y necesitamos la dirección del Espíritu Santo del Señor. Escúcheme. La cuarta, el cántaro de Rebeca se llenaba solo momentáneamente. No se evidencia que Rebeca haya bebido agua del pozo, aunque su cántaro lo llenó una y otra vez. Notemos que llenó, escúcheme bien, llenó su cántaro y ya se iba cuando Eleazar le habló. Note esto que es muy interesante. Aquí le habló Eleazar. En Génesis 24, 16, 17. Y como resultado, su cántaro se vio vacío una y otra vez. Dio de beber a Eleazar, dio de beber a los camellos, y sin embargo su propia sed no la calmaba. Póngale atención a esto. Tal situación se refleja, ¿sí?, momentáneamente de la llenura de las prácticas religiosas u otras cosas, cuando buscamos las prácticas religiosas. Tarde o temprano, Eleazar, que tipifica el Espíritu Santo de Dios, nos habla como resultado y nos volvemos a quedar vacíos de esa agua, porque hay un agua mejor que calma la sed por siempre y para siempre. Y esa agua solamente el Hijo la puede dar, como le dijo en San Juan 4, del 13 al 17. Y recordemos, si alguno tiene sed, ¿sí?, venga a mí y beba. Notemos entonces que los cántaros que son llenados por el Hijo no necesitan regresar a la fuente, porque en ellos mismos está la fuente. Y aunque siguen siendo cántaros, el agua que contienen está sin medida. Qué interesante esta parte. Me llama mucho la atención esta parte. Entonces veamos que Eleazar habló desde lejos y desde afuera, como lo dice Génesis 24, 17. Y cuando Jesús le habló por primera vez a Zaqueo, lo hizo afuera de su casa, Lucas 19, 5, porque la salvación, Cristo Jesús, aún no había entrado a la casa. Cuando estábamos vacíos, inconversos, buscábamos al Señor por medio de la religión o por falta de conocimiento, ¿qué? Por dentro. Ahora, Eleazar venía a buscar a Rebeca, venía con un propósito. Eleazar, que figura ahí del Espíritu Santo, venía a buscar una esposa, ¿cierto?, para el hijo de Abraham, figura del hijo del padre, ¿sí?, del padre respectivamente. Pero el cántaro de Rebeca, en ese momento,
que era un proyecto de esposa, estaba vacío y sobre sus hombros. O sea, llevaba en sí una carga y estaba vacío. Eleazar solamente llevaba las buenas noticias de que Isaac estaba esperando a Rebeca. Cuando nos predican a Cristo, el Espíritu Santo no está dentro de los inconversos. Habla desde afuera, llevando las buenas nuevas del Evangelio del Señor para que luego pueda entrar. Ese es el primer cántaro, el cántaro de Rebeca, el cántaro vacío. Vamos a ir al segundo cántaro, ¿sí? El cántaro que es quebrado. El cántaro que es quebrado. Recordemos que vamos a ver 7 cántaros. El cántaro que es quebrado. Cuando las 3 compañías, dice en Josué 7:20, cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Mire pues qué interesante esto en Josué 7:20. Siguiendo lo de los cántaros, vemos que es el cántaro de Gedeón como una característica principal y figura del arrepentimiento. ¿Figura de qué? Del arrepentimiento, de las obras del mal y del quebrantamiento en llanto que sigue ante el reconocimiento del amor y la obra de Cristo por nosotros. El primer cántaro, Rebeca, estaba vacío, ¿cierto? El Espíritu Santo nos toca y ahora el cántaro se rompe. Notemos las siguientes características. Primero, el cántaro es quebrado. Gedeón llevaba su cántaro, el cual finalmente fue quebrado. Tal quebrantamiento fue precedido del toque de la trompeta, el cual proyecta el anuncio de la palabra de Dios y ante el anuncio el cántaro es quebrado. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando muchas veces la trompeta de un predicador, la trompeta de un siervo de Dios suena, sí sabe qué es lo que hace? Por dentro empieza a desbaratarse completamente todas aquellas cosas, es quebrado. El quebrantamiento proyecta aquí 2 situaciones. Número 1, el arrepentimiento que sigue al anuncio de la palabra de Dios, que llama a los pecadores precisamente a dejar su vida de pecado, a romper ese cántaro y a cambiar de actitud. Hay que cambiar de actitud, de mentalidad. Anote las citas que les dije, Lucas 5:32. Notemos en primer lugar que Gedeón rompió su propio cántaro. Esto nos indica que el arrepentimiento depende en parte de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Después de que Dios nos da la virtud de arrepentirnos, nos debemos de arrepentir de las obras muertas, de todo aquello que no sirve ni agrada a Dios, debiendo dar frutos dignos de arrepentimiento, como lo dice Lucas 3:8 y Hechos 26:20, lo cual provoca gozo en el cielo, siendo ahora Dios paciente en espera que todos vengan al arrepentimiento. No vaya a ser que, al igual que Esaú, a quien Dios ya no le ministró espíritu de arrepentimiento, alguien busque después de una ocasión para arrepentirse de sus pecados, en la cual ya no le encuentra, como lo dice Hebreos 12:7. Por más que quiso buscar el arrepentimiento, no lo encontró. Miremos que en segundo lugar, el cántaro de Gedeón no pudo romperse solo, sino que necesitó ser quebrado. ¿Necesitó qué? Ser quebrado. Tal situación proyecta que el arrepentimiento que viene de Dios, que ministra el espíritu de arrepentimiento, el cual provoca constreñimiento, tristeza, que es para vida, como lo dice 2 Corintios 7:9-10, siendo conducidos a por la bondad de Dios, como lo dice Romanos 2:4, que Él da el arrepentimiento para llevarnos al pleno conocimiento de la verdad, ¿cierto?
para que todos por medio de Jesucristo tengamos esa virtud tan maravillosa. El arrepentimiento nos lleva de inmediato al Señor y es solo un primer paso hacia el pleno conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 2:25. Pero ahora viene en otra parte que se llama el quebrantamiento literal que produce después de escuchar la trompeta, la palabra de Dios, el cual se evidencia exteriormente, ¿cierto? Con abundantes lágrimas y clamor. Yo no necesito decirle esto a usted porque déjeme decirle de que cuando nosotros escuchamos esa trompeta, en nosotros produce abundante constreñimiento por lo que hemos hecho y lágrimas y clamor. Notemos que el ejército, ¿cierto? Sí, que quedó a Gedeón en Jueces 7:16, fue dividido en 3 partes, lo cual proyecta 3 áreas: cuerpo, alma y espíritu. Qué interesante esto. Ese ejército que le quedó fue dividido en 3 partes, ¿sí? Y en las 3 rompieron el cántaro. Maravilloso. Cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Jueces 7:20. Podemos decir entonces que un verdadero quebrantamiento de Dios lo produce el espíritu, ¿cierto? Job 17:1. Y como consecuencia en el alma, ¿cierto? Algo produce en el alma y evidenciándose exteriormente, ¿en dónde? En el cuerpo. Cerca de los corazones quebrantados está, dice el Salmo 34:18, y el cual se conmueve grandemente ante el quebrantamiento de su pueblo. El cántaro debe romperse para que salga la luz. Notemos que si el cántaro de Gedeón no se hubiera roto, no hubiera salido la luz que había dentro, como vemos en Jueces 7:20. O sea que si no nos quebrantamos, la luz que hay dentro de nosotros no sale. Pero aquí todavía no conocemos muy en forma a Jesús. Esto es un proceso. Ahora somos quebrantados como el cántaro. La palabra de Dios vino como martillo contra la roca y nos rompió. Fue cuando visiblemente nos quebrantamos y lloramos abundantemente ante la palabra del Señor, principalmente ante la revelación que Él nos amaba a pesar de todos nuestros pecados. Qué interesante esto, mis amados, que cuando llega esa palabra produce un quebrantamiento, un rompimiento, el rompimiento del cántaro, escúcheme bien, del barro, ¿sí? Es algo muy interesante que podemos ver acá, ¿ya? Que podemos ver en nuestra parte y que nosotros debemos de tener muy en claro. Dejamos que el rompimiento del cántaro y el barro debemos de dejar de ser nosotros mismos y es morir a nosotros mismos para que salga la luz de Cristo. Escúcheme bien, tenga presente esto. Gedeón cargaba su cántaro hasta que lo rompió. Gedeón, sí, escúcheme bien, cargaba su cántaro hasta que lo rompió. Al principio notamos, escúcheme bien, que Gedeón llevaba, ¿cierto?, cargado su cántaro. Mientras no lo rompió, no lo debió cargar. Pero al sonido de la trompeta, ¿al sonido de qué? De la trompeta, lo rompió y salió la luz. Vemos aquí una figura de la resurrección. Cuando al sonido de la trompeta nuestros cántaros sean quebrados, ¿sí?, nos evidenciamos como hijos de la luz que somos. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. Creo que es motivo de alabar al nombre del Señor. Vamos para el tercer cántaro. Tercero, el cántaro del ungido. El cántaro del ungido. Los cántaros venían vacíos, tanto como tal, lo hemos visto. Nuestra vida interior sin Cristo. Luego son quebrados. El arrepentimiento de nuestra vida alejada de Dios. Ahora son colgados del ungido de Dios. Notemos los siguientes detalles. ¿Quién
es el ungido del cántaro? ¿Quién? Anote esta cita, muy interesante, anótela. Isaías 22, 20 al 24. Ojo, para que usted me lo estudie en la casa y mire qué bendición, qué es lo que el Señor nos da ahí. Antes de los cántaros se nota un ungido llamado Eliaquim, que significa Dios levanta, figura de Cristo. Isaías 22:20. Con su entrega en la cruz trae nuestro levantamiento, ¿quién? El Señor. Y notemos, pues, bien, número 1, notemos lo que le pasó a este Eliaquim. Número 1, vestido con túnica. Vestido con túnica. Isaías 22:21. Es la vestidura humana de Cristo, el cual se despojó de su gloria celestial, Filipenses 2:7, y aceptó el plan de Dios para redimir a la humanidad mediante su muerte en la cruz. Miren lo que le pasa a Cristo. Dice, ceñido con cinturón, figura de sujeción y obediencia, que el Cristo del Dios Todopoderoso, en persona de Jesús, tuvo que aprender mediante el sufrimiento. Dice que en Hebreos 5:8 aprendió a someterse, aprendió a sujetarse. Tercero, recibió autoridad en su mano. Cristo vino con autoridad, poder, ¿cierto?, del Padre para dar vida. Juan 6:40. Llegaría a ser el Padre. Uno de los nombres que se le da a Cristo es el Padre. Isaías 9:6. Cristo aprendió a ser hijo para luego ser padre. Y portando muchos hijos en la presencia del Padre, también lleva muchos hijos a la presencia del Padre. También tiene la llave de David, ¿sí?, que es la alabanza. Cristo Jesús la tiene. Él abre y nadie puede cerrar. Él cierra y nadie puede abrir. Clavado como una clavija en el lugar seguro. Cristo es traspasado. Escúcheme bien. Cristo es traspasado en sus miembros, quedando colgado en la cruz hasta morir. Por último, antepenúltimo, será trono de gloria para la casa de sus padres. Es el trono glorioso, Apocalipsis 3:21, que el Señor Jesucristo tendrá en los siglos venideros. Entonces, los cántaros menores son colgados de él. Él es el cántaro mayor. Mire toda esta parte tan interesante. Él es el cántaro mayor. Los cántaros menores estamos colgados de él. Primero, lo clavan al siervo ungido como clavija en un lugar seguro, y entonces pueden colgar los otros cántaros menores, ¿cierto?, de él. Primero lo clavan bien fuerte y luego empiezan a colgar los otros como tal. Los cántaros menores somos nosotros, que en cierta forma también estamos juntamente crucificados con Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Estamos siendo crucificados. Notemos ahora el orden. Primero, con el cántaro vacío como Rebeca, allí aunque lejos nos habla Eleazar, que figura el Espíritu Santo. Luego Gedeón rompe el cántaro y arrepentidos nos quebrantamos y ahora sale la luz de Cristo. Y después del quebrantamiento nos debe traer a la cruz de Cristo. Ese quebrantamiento nos debe traer a la cruz de Cristo para que allí quedemos justificados. O sea, que todo el mundo, ¿cierto?, tiene la capacidad de arrepentirse. De hecho, se arrepiente de muchas cosas, pero son arrepentidos sin justificación y entonces de nada les sirve, ¿cierto?, como en el caso de Judas. Hay que arrepentirnos realmente como tal, pasar la cruz de Cristo. Nosotros somos arrepentidos y la sangre del Cordero en el Calvario, nos justifica y nos deja libre de culpa. La sangre del Cordero de Cristo nos lava de nuestros pecados. Y al ser cántaros colgados, aleluya, que esto me encantó, que estamos pegados de él, se nos incorpora al cuerpo de Cristo.
y pasamos a ser miembros de su cuerpo. Por lo tanto, Él nos salva, Efesios 5:30, introduciéndonos en la dimensión del perdón y de su gracia. La pregunta es que estamos colgados del cántaro. No se presenta ningún hombre cargando cántaros, no lo vemos, no se presenta, jamás. No se ve ningún hombre cargando cántaros debido a que el hombre es incapaz de portar, de soportar el peso del pecado depositado en cada cántaro. Solamente el clavo del ungido era capaz de soportar el peso. Isaías 53:4. Llevando sobre él, sobre sí, clavado en la cruz, una sola vez y para siempre, cargó sobre sí todas nuestras culpas, todas nuestras culpas. Ahora, hay quien nos sostiene en estos momentos. Hay toda clase de vasijas menores. Bueno, volvamos a Isaías 22:24. Fueron colgadas en un clavo del ungido, o sea, que por su peso, ¿cierto? Que a su peso depende del clavo del ungido. En esto vemos que Cristo no hace acepción de personas. Su perdón es para todo tipo de vasijas, tazones y cántaros. Aleluya. A partir del momento en que lleguemos a Cristo, ¿sí? Él nos alivió de toda carga. Dejamos de ser una carga para nosotros mismos. Ningún cristiano, ningún cántaro colgado del clavo del ungido debe portar ningún tipo de carga. Usted debe de descansar en el Señor. Usted debe de reposar en el Señor. Él es nuestro reposo, ¿cierto? Ninguna carga. Antes bien, sobre Él deben ser puestas las cargas. Nuestras cargas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ahora tenemos quien nos cargue todas las veces que lo necesitemos. Entonces notemos que habiendo sido liberados, a veces volvemos, ¿cierto?, a portar cargas de pecados. Estas las debemos de botar fuera, nuestras cargas como tal. Vamos para el cuarto cántaro como tal. El cuarto cántaro es cántaros llenos de vino. Aleluya, gloria a Dios. Cántaros llenos de vino. También les dirá esta palabra. Así dice el Señor, Dios de Israel. Todo cántaro se llenará de vino. Todo cántaro se llenará de vino. Jeremías 13:12. Este cántaro también proyecta una de las etapas de nuestro caminar con el Señor. Como obra de nuestras manos, cántaro del alfarero, que somos, primero fuimos cántaros, ¿sí?, pesados y vacíos. Luego, ¿cierto?, nos toma el guerrero Gedeón, figura de Cristo, y quebranta nuestros pecados y nos arrepentimos. Entonces luego nos cuelgan en la cruz y somos justificados. Ahora el cántaro es utilizado para lo que sirve. Aleluya. Lleno de vino. Como característica especial de este cántaro, que es la llenura de vino de Dios, figura de la llenura del Espíritu Santo y de su obra en nosotros. Vamos a notar las siguientes cositas aquí. El cántaro lleno de vino. Cuando el cántaro de Rebeca estaba vacío, que es el inconverso, y le hace al Espíritu Santo, habla desde afuera. Después de que el cántaro, ¿cierto?, es unido al clavo del ungido, o sea que hay una conversión a Cristo, el Espíritu Santo nos viene a llenar. Viene el bautismo del Espíritu Santo. Viene la unción sobre nosotros. El proceso de Hechos 2:38. Arrepentíos, cántaros, quebrado. Sed bautizados en el nombre de Jesucristo, cántaro ungido, y recibiréis el don del Espíritu Santo, cántaro lleno de vino. Para recibir el Espíritu Santo hay que creer en Jesús. Los inconversos, aunque sean religiosos, no tienen al Espíritu Santo. Creen en Jesús de una manera. Sin embargo, notemos que no es el bautismo en agua el que trae el Espíritu Santo. Es creer en Jesús, que es el Cristo, que lo trae.
Hechos 10, 44 y 45. Entonces luego que hemos sido hechos hijos de Dios por medio de Cristo, el Espíritu Santo viene y nos unge. Por el Espíritu Santo, el cristiano es constituido, escúcheme, templo de Dios. ¿Eres qué? Templo de Dios. 1 Corintios 3 dice, el Espíritu Santo, al hacer su casa en nosotros, nos hace santos, ¿cierto? Nos hace santos. No porque ya no pequemos, sino porque Él vive en nosotros, por lo cual ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos de Dios. Una persona, el Espíritu Santo, dentro de otra persona, nuestro cántaro en nosotros. Qué lindo esto. Esto es el Evangelio. El vino es figura de unción y del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo ahora en cada uno de nosotros nos habla desde el interior. Notemos algunas formas, cómo le habla desde adentro. Habla a nuestro espíritu, habla al espíritu del hombre. Da testimonio que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Sabe nuestra debilidad, por eso es el consolador. Nos ayuda a orar y aún más, Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Las lenguas que hacemos nosotros, Él las interpreta y las transmite, Romanos 8:26, al Padre. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Ahora hay una cosa muy, muy especial, que la embriaguez del Espíritu Santo, en la llenura del vino, se proyecta un estado de embriaguez espiritual provocada en nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el aposento alto provocó situaciones en los apóstoles y en los discípulos que motivaron a la muchedumbre que los observaba a decidir que estaban borrachos. Ellos decían, están borrachos, Hechos 2:13. Luego de lo cual Pedro se puso en pie y declaró que no era una borrachera literal. Notemos entonces que la embriaguez del espíritu puede provocar situaciones confundibles por sus efectos en nosotros con una borrachera literal. La gente cree que estamos nosotros embriagados. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos toma la risa, llanto, alegría, a veces hasta perdemos el sentido, podemos danzar un lenguaje no entendible, el temblor del cuerpo, etcétera, ¿cierto? Anonadamiento, éxtasis, y entonces la gente dice, esta gente está loca. No, eso lo provoca un cántaro lleno de vino. ¿Tú estás lleno de vino? Respóndeme si estás ahí y dices, sí, estoy lleno de vino, estoy embriagado en esta hora. Sin embargo, la llenura del Espíritu Santo se muestra en medida en que cada uno vive el Evangelio del Señor, imitando la vida de Cristo. Todo aquel que decide permanecer en Él debe de caminar como Él anduvo. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí que cuando buscaron los 7 diáconos, una de las condiciones era que fueran hombres de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, embriagados del Espíritu Santo, lo cual cumplían a cabalidad las cosas. Pues recordemos que a Esteban no le importó ahondar su propia vida por el Evangelio. Y quien en consecuencia, lleno del Espíritu Santo, seguramente muestra en su vida los dones. Quien está lleno muestra los dones. ¿Sí? ¿Cuántos están llenos de vino? Aquí hay algunos que pueden estar diciendo, yo estoy lleno de vino, estoy embriagado en esta noche, he entendido que soy un cántaro vacío, que soy un cántaro procesado, que soy un cántaro en las manos del Señor, sí, que ahora soy un cántaro que ha sido roto, que ahora soy un cántaro que está lleno de ¿qué? De vino, de gozo, de bendición, y que en mí produce el gozo del Espíritu Santo. Glorifica el nombre del Señor allí donde estás. Alabado sea el nombre del Señor. Una persona llena, con su cántaro lleno, déjeme decirle, muestra los dones. El vino, el Espíritu Santo,
ha llenado nuestros cántaros. Yo lo creo, yo lo recibo, yo lo acepto, yo lo declaro, ¿cierto? ¿Sí? Pero nosotros a veces nos empeñamos a mantenernos sobrios, posiblemente debido a que tal llenura es un proceso paulatino, facilitado en la medida en que seamos obedientes a la guianza del Espíritu Santo. Y como observancia en el río que vio Ezequiel en Ezequiel 47, 3 al 5, el cual llegaba primero ¿a dónde? A los tobillos, luego a la rodilla, finalmente aquí a las costillas y luego, déjeme decirle, anduvo, llenó totalmente. ¿Cómo quiere ser lleno? ¿Hasta los tobillos? ¿Hasta las rodillas? ¿Hasta dónde quiere ser lleno? ¿Cómo así? ¿Cómo lo deseas? ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Yo quiero ser lleno hasta nadar en el río del Espíritu Santo. Yo soy un cántaro, ¿cierto? Hay un coro muy lindo que habla del cántaro. Yo soy un cántaro en las manos de Cristo. Yo soy un hijo del Rey. Vamos dentro, aleluya, gloria a Dios. Vamos para el quinto cántaro. No se me aburra todavía, que nos va a quedar tiempo para ir a ver películas, pero o para sentarnos a reflexionar y mirar todas estas cositas que nos va a llevar de una manera gloriosa a entender estas cosas lindas. El quinto cántaro, ojo, quinto cántaro, el cántaro que es lleno de harina. Primera de Reyes 17:12. En la consecuencia de cántaros de que lo llevamos hablando, encontramos como característica especial que el mismo es lleno de harina, la cual se elabora de trigo tostado y molido. ¿Qué quiere decir esto? Que figura en la palabra de Dios y la cruz y el holocausto de Cristo. Luego el profeta Elías, que es el ministro, le indica cómo debe de amasar el pan a esta mujer. Mire qué interesante esto. Y vamos a ver unas características especiales de esto. Primera, es esencial que el cántaro haya sido llenado primero de vino en la etapa anterior. Los cántaros vienen en orden. Notemos, después del cántaro del vino, Jeremías 13:12, viene el cántaro de la harina. Porque si no hay vino, Espíritu Santo, no se entiende el siguiente cántaro, el que contiene la harina, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el decodificador, el que nos enseña por dónde ir para llegar paulatinamente a toda la verdad. Él es quien transmite todo lo hablado por el Padre y el Hijo en el cielo para el presente y será el anunciador de todo evento que esté por venir. Escuche bien esto, San Juan 16:3. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios quien nos va a decir qué es lo que viene. Pero tenemos que estar llenos de vino, tenemos que estar vacíos, depositar toda carga, ser quebrados y ser llenos de vino y ahora llenos de harina para poder entender bien qué es lo que viene. Mire lo que dice, el Espíritu Santo enseña todas las cosas y recuerda lo dicho por Jesús. San Juan 15:26, al punto que no necesitamos que nadie nos enseñe, lo cual anula el ministerio del maestro. Pero hoy necesitamos el maestro. Gloria a Dios. Por lo tanto, todo cántaro que no haya sido llenado de vino anteriormente no puede entender la palabra de Dios. Hay gente que no entiende la palabra de Dios. Vacío, escuchó la palabra de afuera, fue quebrado, etcétera, etcétera, pero no entiende la palabra de Dios. Segundo aspecto, aparece un ministerio que indica a la viuda las cosas que tenía que hacer y las que no debía de hacer. Ojo, este hombre se presenta, ustedes saben que fue el profeta Elías, se le presenta a la viuda, el ministro de Dios, el cual recibía de parte de Dios las indicaciones para la viuda. Mire eso en Primera de Reyes 17:9. Sobre las cosas que tenía que hacer y las cosas que debía de evitar. Dios nos dice, haz esto, pero no hagas lo otro.
Es figura de los ministerios conduciendo a la iglesia en las cosas que se deben de hacer y las que no se deben de hacer. Vamos a hablar de la viuda. Era la viuda. Vamos a hablar de la viuda. Qué interesante. Esto es, había muerto su esposo. Pónganle pues cuidado. Había muerto el esposo. Figura de la iglesia, cuyo antiguo dueño, marido, el malo, ha sido vencido, muerto por el Señor. Notemos que ya el Señor había ordenado a la viuda que sustentara a Elías. Ya le había dado una orden. Cuando él llegó en Primera de Reyes 17:10, esto indica que la iglesia debe de sustentar la necesidad de los ministerios que le sirven. Aquí viene algo muy tremendo que la iglesia no ha entendido. Esta viuda estaba en total escasez y debía de sustentar al ministro. Hoy la iglesia, que lo que estamos pasando, en lo que está sucediendo, mira de todo, menos oír la voz de Dios, la cual le ha dicho, ojo, que hay que sostener el ministerio. Hay que sostener el ministerio. Cada hijo de la casa sabe qué debe de hacer, cómo debe de dar, cómo ofrendar, cómo darle a Dios. No hay necesidad de estar llamando ni pidiendo, porque ya escuchó la voz de Dios. ¿Cómo? Escuche bien. La necesidad de los ministros que sirven. Como resultado, las viudas que lo cumplen, nunca les faltará el pan. Jamás les va a faltar el pan, como lo dice en Primera de Reyes 17:6. Notemos que Elías no solo pidió todo, él dijo, hágame un pan a mí primero, ¿cierto? Sino un bocado o bien una pequeña torta, ¿ya? Elías no lo pidió, deme todo, no. Él dijo, deme una torta a mí y luego hagan lo demás. Primera de Reyes 17:11 y 13. Tal situación puede figurar o es figura del diezmo, el cual debe ser llevado a la casa de Dios o al ministerio que lo cubre. Mira, a veces es como doloso hablar de esto, pero muchos hoy en día se han olvidado de esta parte, de darle a Dios lo que es de Dios, de ofrendar. Déjeme decirle, el ministro indica cómo amasar la harina para hacer el pan. No te voy a hablar mucho porque tocar esto retiñe en los oídos, pero dice que el cántaro, ¿cierto? Ya en el cántaro ya estaba la harina. Pues Dios ya le había hablado a la viuda, ¿cierto? Primera de Reyes 17:9 y 12. Sin embargo, se estaba, ¿qué? Acabando la harina. Te está acabando el dinero, te está acabando la fuente, te está acabando la riqueza, te está acabando el sustento, ¿cierto? La viuda no estaba cumpliendo la palabra de Dios de sustentar al ministro. Se le estaba acabando la harina. Notemos que la viuda y su hijo iban a comer lo que restaba de harina, de aceite, para luego morir. Escúcheme bien esto. Esto no es resultado en la palabra de Dios, pues sus palabras son espíritu y son vida. Entonces Elías, el ministro, le dice cómo amasar el pan. Esto es, cómo hacer vida la palabra de Dios. Cómo hacer vida la palabra de Dios. Y esta noche vas a aprender eso. Cómo hacer vida la palabra de Dios. Sin temor. Porque a veces da temor cumplir la palabra de Dios que Dios nos envía. Y en este caso, y humanamente, la harina ya no alcanzaba para dos. No alcanzaba. Pero sin temor. Ahora, ¿cómo podemos salir de esto? Cumpliendo exactamente lo que Dios ha mandado. Dios había ordenado sustentar al ministro. Primera de Reyes 17:10. Y el ministro ya lo había pedido. Volvamos a Primera de Reyes 17:11 y 13. Y a pesar suyo, la viuda debía de cumplir la palabra. O sea, amasar bien el pan. ¿Qué le estaba diciendo? Amasa, cree en la palabra. Hoy te digo a ti,
amasa la palabra, crea al Señor. No hay escasez. Ojo con eso. No declares escasez. No digas se acabó. No. Aprende estos principios. Aprende estas normas. Aprende estas directrices que el Señor te da del cielo. Porque así va a haber un resultado maravilloso. Tu cántaro va a estar lleno de harina. Y como resultado de cumplir la palabra de Dios, nunca se terminó. Escuche bien, el aceite ni la harina. Figura de una palabra ungida. Nunca va a faltar. De la cual comieron la viuda y su hija y el profeta. ¿Comieron cuántos? 3. Vemos también en esta parte algo muy interesante. El punto de la prosperidad que le vino a la viuda, lo cual proyecta la prosperidad de aquellos que cumplen la palabra de Dios, trasladada por medio de un ministro. Yo declaro que tú eres una mujer, un hombre, un hermano, un hijo de Dios prosperado, porque estás aprendiendo y has aprendido a amasar. Escúcheme bien, amasar la harina. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Ahora, nótese bien. Este fue el 5.º cántaro. Lo estoy haciendo muy resumido. Voy para el 6.º cántaro. El cántaro que lleva cargado el hombre. El cántaro que lleva cargado el hombre. Los últimos cántaros son nuevo testamentarios. Notamos que el 6.º cántaro lo lleva un hombre, no una mujer. Notemos las siguientes situaciones. Lucas 22:10. Lucas 22:10. Un hombre cargaba un cántaro con agua. Es figura del ministro del Espíritu que carga el cántaro lleno de agua. Nosotros, una vez llenos del Espíritu Santo, escúcheme bien, debemos de llevar ese cántaro. El cántaro ahora es llevado, un ministro lo carga y lo transporta, por lo cual el cántaro, o sea, nosotros, descansa de su propia carga. Al principio el cántaro estaba vacío y era una carga. Ahora está lleno y ya no es una carga. Alabe el nombre del Señor por ello, ¿cierto? Para eso sirve el ministro, para cargar en los cántaros. Y por eso Eleazar es figura del Espíritu Santo. Sube a Rebeca, la figura de la iglesia. Usted es iglesia en esta hora. Y en los camellos figura de los ministerios. Y la transportan hacia donde estaba ¿quién? Isaac. Génesis 24:58. Los hermanos que siempre andan cansados es porque no se dejan montar en los camellos. Escuche bien, no se dejan montar en los camellos. No dejan que los ministros los carguen. No dejan que haya administración. No buscan el consejo. Aleluya, gloria a Dios. Es tiempo de que te montes en el camello. Alabado sea su nombre. Número 2. Jesús le ordenó seguir al hombre del cántaro. Le dijo, sigue al hombre que lleva el cántaro. Ponle cuidado. Jesús ordena a los discípulos seguir al hombre que llevaba ¿qué? El cántaro. Notemos que lo llevaba cargado. Después de que nos llenamos de harina de la palabra de Dios, ahora nos tiene que cargar, ¿cierto? Un ministro, quien recibe a los que el Señor envía, ministros del Espíritu. Por eso, tú que estás lleno, puedes venir. Ven, ¿cierto? Él mismo lo recibe, Mateo 10:40. Seguir al hombre del cántaro es una orden que Jesús mismo dio. Tú tienes que saber a quién sigues. Tú tienes que saber de quién detrás vas. No puedes ir detrás de cualquier cosa. Dejemos de oír tantas cosas que se ha levantado hoy en día. El famoso pelo amarillo para el coronavirus en el Salmo 19. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Eso no es de los hijos de Dios. Eso no es ser dirección del Espíritu Santo. Ahora, mire, Jesús dio una orden de seguir al mismo. El hombre llevaba el cántaro ¿hacia dónde? Hacia su casa. Note bien lo que quiere decir esto, porque ya vamos a terminar. Note bien lo que quiere decir esto. Esto es figura de la cobertura
que los ministros del Espíritu deben de tener para no quedarse en la calle, sin protección, sin alimento o lugar de descanso, o sin rumbo. El hombre del cántaro tenía a alguien mayor sobre él. La cobertura que muchos quizás no les gusta. La cobertura. Lucas 22:11. Sigamos. Notemos que el hombre que llevaba el cántaro para la casa figura de cobertura del ministro que también protege a los cántaros que están llenos de harina. Por seguir al hombre del cántaro se llega a hablar con el dueño de la casa. Cuando usted sigue al dueño del cántaro, puede hablar de acuerdo con la orden dada por Jesús. Siga al hombre del cántaro, sígalo, ¿cierto? Lucas 22. Podríamos ver la siguiente proyección. Siguiendo al hombre del cántaro, el ministro del Espíritu nos conduce a la casa, o sea, a la cobertura. Se habla con el dueño de la misma, o sea, con el Padre, en el nombre del Maestro, que es Jesús. Hay intimidad con el dueño de la casa. ¿Cuánto queremos esa intimidad? Es conveniente para atención de que el dueño de la casa, ¿cierto?, no andaba en la calle. Él esperaba en la casa, como que Dios prefiere hablar especialmente bajo cobertura ministerial. Dios no habla a los que se escabullen, a los que medio andan. Dios le habla a los que están, ¿cierto?, bajo cobertura. Notemos que en la casa estaba amoblada. Marcos 14:15, figura del equipamiento ministerial completo, que es la cobertura que debe de tener para formar el cuerpo de Cristo. Ojo, voy llegando a la parte recta. En la casa se le mostró el aposento alto. Cuando tú llegas a la casa, se te muestra el aposento alto. Mira qué proceso tan hermoso que nos va llevando el Señor. En la casa le mostró el aposento alto, esto es, el lugar donde tenían comunión especial con el Señor Jesús. Pues se preparaban para cenar juntos, el cual era de suma intimidad. Lucas 22:15. Cuando tú cumples con ese proceso, llegas a una intimidad con el Señor. Y sin embargo, en esta ocasión habría una superior intimidad, más intimidad. Jesús mismo le entregó el pan y el vino, les dio a cada uno, les dio, participó, comunión con él. Por seguir al hombre del cántaro, se entra en la casa, la cobertura ministerial. Pregúntate, ¿tú bajo qué cobertura ministerial estás? ¿Tú cómo estás con tu cobertura? Y no solo se nos muestra el aposento alto, sino somos alimentados ¿con qué? Con pan y con vino, o sea, con el cuerpo y la sangre del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Y para ir cerrando una vez más como tal, el cántaro de la samaritana, el séptimo cántaro. Vamos a ir terminando, el séptimo cántaro. Ya usted debe tener en sus apuntes cada uno de los cántaros, algunas especificaciones y llegamos al último. El cántaro de la parusia. Notemos la sucesión de los cántaros. Veníamos vacíos, se nos quebranta, se nos salva haciéndonos partícipes del sacrificio del Redentor, se nos llena de vino, se nos llena de harina, colocándonos bajo los 5 ministerios. Y por último, oiga, Señor, Dios bendito, al llegar a dicho punto, lo único que nos falta, al seguir al hombre del cántaro, al tener esa intimidad, al llegar al aposento alto, dirigidos por tu cobertura, alaba el nombre del Señor. Lo único que nos falta es que el Mesías nos transforme y nos lleve donde Él está según la promesa. El séptimo es el último cántaro, es el de la mujer samaritana, en el cual, como rasgo especial, se espera la venida de Cristo. Notemos las siguientes características de este cántaro. Cuando nosotros llegamos a ese último cántaro, con anhelo y con deseo propio, escúcheme bien, esperamos la venida de Cristo. Alabas al Señor por eso. Mire,
Esta mujer esperaba la venida del Mesías, San Juan 4:25. Esta debe ser la situación de la iglesia en la actualidad, viviendo el séptimo cántaro, en espera del cumplimiento de la promesa del Señor Jesús, el Cristo de gloria. Porque mire lo que dice San Juan 14:2. Y vendré otra vez, anótenlo, y vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. ¿Cuánto podemos dar gloria al Señor por ello? Podemos decirle, sí, Señor, yo quiero llegar a ese punto. La iglesia no debe estar preocupada por otra cosa. La iglesia, los hijos de Dios, como veíamos esta mañana, cierto, en ese proceso debemos estar en esta intimidad con el Señor. La iglesia vive su séptimo cántaro. Sí, es la que dice junto al Espíritu, ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22:20. Y tiene su corazón, sí, y en sus labios una palabra que dice Maranata, Maranata, Maranata. Está en 1 Corintios 16:22 que dice, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Qué interesante esto. Esta mujer esperaba al Mesías, la samaritana, pero lo esperaba mal. La mujer samaritana lo esperaba mal. Vemos aquí una proyección de nuestra perseverancia en la fe y la palabra del Señor, que debe ser hasta el final, que persevere hasta el fin, es salvo. Pues existe el riesgo que durante la espera de su venida alguien pueda torcer el camino. No te dejes torcer. Encontrará fe Cristo cuando Él venga, dice Lucas 18:8. Y en esta proyección notemos que la samaritana en cierto sentido trató a Jesús como un enemigo. Juan 4:9. Es el riesgo que nos volvamos enemigos de Jesús y amigos del mundo, amigos del pecado. Por lo tanto, que no nos comportemos como enemigos de Dios y tratemos a Jesús también como enemigos. Mire lo que hizo Jesús, le pidió de beber. Juan 4:7. Y aquí vemos una proyección de ofrenda líquida. Lágrimas que se derraman en adoración para el Señor, la cual Jesús quiere ver en nosotros. Dudaba que Jesús le diera agua. Esa mujer no creía que Él podía hacer un milagro. Esto corresponde a aquellas situaciones en que los hermanos, por estar lejos del Señor, dudan que el Señor les pueda brindar ayuda. No sabía exactamente cómo adorar a Dios. Por eso el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Lindo lo que pasó ayer. Todos estos ministros, sacerdotes de adoración y alabanza, recibiendo la dirección de Dios, los esquemas, ¿cierto? Las directrices de Dios. No sabía cómo adorar a Dios. Estaba confundida con la adoración. Sus padres seguían una forma, ¿cierto? Y los judíos tenían otra, ¿cierto? Y las dos eran que Jesús, ¿cierto? No quería, pues el Jesús le dice realmente qué es lo que debía hacer. Si había casado con 5 maridos, tenía un sexto. Esta situación proyecta que era una mujer infiel a Dios y que podemos caer en el sentido de dejarnos dominar por los factores ajenos a Dios que nos aparten de su amistad, lo cual sí se puede ver como los otros maridos. Esta mujer, aunque buscaba a Dios, como lo buscaba. Ella frente al marido, ¿cierto? Frente de ella se le presentó el Mesías, o sea, ella tuvo un encuentro con el Mesías. Jesús se presentó a la samaritana y se proyecta aquí como una parucia personal del Señor para la iglesia, ¿cierto? Que está viviendo el séptimo cántaro. Dejó el cántaro, la mujer cuando escuchó esto, le dio de beber, dejó el cántaro y corrió a la ciudad. Dejar el cántaro aquí proyecta que cuando nosotros seamos transformados, dejamos nuestro cántaro, o sea, nuestro cuerpo terrenal, y nos
nos manifestaremos como hijos de Dios, lo cual ahora aún no se ha manifestado todavía. El dejar el cántaro se realiza en un abrir y cerrar de ojos. ¡Pah! Cualquier momento. Y ya sin cántaro entró en la ciudad junto con Jesús. Sin cántaro pudo correr y entrar en la ciudad, en lo cual luego estuvo con Jesús. Después de ser transformados, volveremos al encuentro con Él en las nubes y estaremos junto con Él por siempre. 1 Tesalonicenses 4:17. Notemos entonces aquí, para dar punto final, en la preexistencia no teníamos cántaro, es decir, cuerpo material, a la manera de lo actual. Luego de 7 cántaros sucesivos, nos volvemos a quedar sin cántaro nuevamente. Y es como un ciclo bendito. Gloria a Dios. Bendito el que ama al Señor. En esta noche le doy gracias a Dios por si tú has podido tomar esta palabra y entenderla y aplicarla a tu vida. Creo, para mí, que estamos en el último cántaro. No estamos como Rebeca, no estamos vacíos, no estamos cargados, no estamos oyendo la voz de afuera, ya estamos llenos de vino por dentro, ya el Espíritu Santo nos está hablando por dentro. Ahora yo, en el nombre de Jesús, ministro tu vida. ¿Bajo qué cobertura estás? ¿Cómo eres? ¿Cómo sostienes? ¿Cómo está tu cántaro con harina? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está? ¿A quién bendices tú? ¿Cómo bendices? Recuerda que Dios te da harina para que bendigas, ¿cierto? A tu cobertura, a tus ministros, a la gloria de Dios. Dale gracias al Señor. En estos momentos yo alabo el nombre del Señor. ¿Cuántos de ustedes pueden decirle gracias, Padre, porque ahora soy un cántaro procesado? ¿Cuántos pueden decirlo? ¿Cuántos lo pueden manifestar en estos momentos y darle gloria a Dios? Mis amados, Dios puso en esta parte, dele gloria a Dios. Yo veo que algunos, por el Espíritu, han recibido esto muy en serio, muy en forma. Y aquellos que han permanecido ahí, fieles, han escuchado todo el proceso. Dios está haciendo una obra imprescindible en sus vidas. No dejemos de darle gloria y gracias al Señor. Dale gracias a Dios. Escribe o declara o profetiza. Dile: Señor, Maranata, Cristo viene. Señor, yo voy a irme contigo. Dele gracias a Dios por instruirnos, por capacitarnos, por enseñarnos. Gloria a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue exaltando el nombre de Cristo. Sigue bendiciéndole ahora. Gracias porque soy nueva criatura. Soy esos cántaros, soy ese cántaro que tú quieres utilizar. Bendigo el nombre del Señor. Bendigo tu vida. Bendigo esta nueva semana. Bendigo esta nueva semana donde vas a ver cosas lindas y maravillosas. Dale gracias al Señor. Dile: porque veré la gloria del Señor, porque veré su gracia, porque veré la manifestación del Hijo del Eterno realizada en mi vida. Se abrirán paso en medio de la oscuridad. Vendrá la luz. Se rompe el cántaro. Se rompe el cántaro y viene la luz, y luego el cántaro es lleno de todas estas cosas, de la harina, del trigo, de la harina que es procesada, del sacrificio, el trigo que es procesado, del vino que es el gozo, y de todas estas manifestaciones le damos gracias a Dios. Síguele dando gracias a Dios. Glorifica el nombre del Eterno. Glorifica el nombre del Eterno. Recuerda que eres el cántaro de la samaritana. Gloria a su nombre. Recuerda que el cántaro que lleva cargado el hombre, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos, quién nos está guiando a tener esa íntima comunión con Él? Alabado sea el nombre del Señor. El cántaro, aleluya, gloria a Dios, que está lleno ¿de qué? Está lleno de harina.
que es una harina espectacular, lleno de bendición del proceso, figura de la palabra, figura de la unción, porque hay aceite. Oh Dios, gracias, muchas gracias, Señor, por este cántaro. También, Señor, te doy gracias por este cántaro maravilloso que tú nos has permitido, cántaros llenos de vino, cántaros, Señor, oh Dios de la gloria, que luego hemos sido llenados y justificados. También, bendito Dios, gracias por este otro precioso cántaro, bendito Dios, donde el cántaro del ungido, el cántaro que es colgado, nosotros somos colgados de Cristo, somos esos cántaros donde está la unción, tú eres un ungido del Altísimo. Ay, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre, bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Ahora soy un cántaro quebrantado, quebrantado, realmente tocado, ministrado, oh santo Dios, ministrado por el poder de Dios, y soy un cántaro que ha sido visto por Dios, un cántaro, como es el cántaro vacío, ese cántaro vacío ahora es llenado, que lo llevaba esta mujer, ese cántaro vacío, pero ahora ese cántaro que es vacío, que es el de Rebeca, ¿cierto? Es un cántaro que está buscando Eleazar para llevarlo a hacer un matrimonio con su hijo Isaac. Así que el Espíritu Santo está buscando tu cántaro para llevarlo a la íntima comunión con el Padre, porque pronto vienen las bodas del Cordero. Gracias, Dios, por este momento. Gracias, Señor, a cada uno de los que estuvieron allí dedicados en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Doy gracias por sus vidas. Doy gracias por lo que tú has dado a ellos. Cuida, Señor, alrededor de sus vidas, sus familias. Declaramos que este virus, en lo cual se declara que esta es la semana, que este es el tiempo, que más peligroso, declaramos que la protección del Altísimo está sobre nuestras vidas. Amados, que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos lleve de bendición en bendición. Gracia y paz, vive tu alma. Bendiciones.